Hola a todos, bienvenidos a este Viernes Santo y a este ratito de meditación, de reflexión, que lo único que pretende es pues darnos algún tipo de pista para intentar vivir con un poquito más intensidad, con un poquito más de intensidad, pues este día, ¿no? Este día que en el fondo es un día donde se pone de manifiesto el dolor, el sufrimiento, es un día de muerte, es un día de entrega, es un día de escándalo y también es un día de salvación. La propuesta es sencilla, acercarnos a nuestra propia manera de vivir la cruz como seguidores de Jesús. Y lo haremos a través de dos personajes que no son en absoluto secundarios en esta historia. Y veremos por qué. Esta catequesis se titula Cruces de blasfemia, cruces de paraíso. Vamos allá. Bueno, quienes decidieron que Jesús no moriría solo en la cruz, posiblemente lo que pretendían era quitar protagonismo a la muerte del Maestro, a la muerte de Jesús de Nazaret, ¿no? Todo el proceso había sido un despropósito, lleno de traición, ejecutado con celeridad. Jesús debía morir rápido, Jesús tenía que morir cuanto antes. Cualquiera de los implicados quería quitarse el problemón de encima y si además podía morir como uno más, mejor que mejor. Por eso aquella tarde, en el skyline, en el perfil del montículo llamado el Calvario, Gólgota, pues había tres cruces. Se perfilaban la cruz de Jesús y la de otros dos reos, condenados también a esa pena, ¿no? Dos reos que dicen los investigadores o los estudiosos que no tenía pinta de que fueran celotes muy revolucionarios, muy importantes al estilo de Barrabás, sino que se cree más bien pues que eran, pues sí, agitadores, ladrones, bueno, pues un poco delincuentes comunes. El caso es que la pretensión de esconder, de acallar, de minimizar la muerte de Jesús, de quitarle peso, pues acaba dando peso, acaba realzando la muerte de aquellos dos hombres que lo acompañaban, ¿no? Es como si pues, les hubieran dado el minuto de gloria en el instante de mayor cuota de pantalla, ¿no? O sea, cuando la misión de Jesús llega a su término, a su culmen, a su grado máximo de cumplimiento, pues allí estaban ellos, ¿no? Con lo cual debemos de pensar que algo pueden y algo tienen que decirnos, ¿no? Y aquí os dejo, de todas maneras, también un primer momento de meditación, y es en nuestros momentos de dolor, en nuestros momentos de sufrimiento, en nuestros momentos de dificultad, de cruz, en esos instantes donde no acabamos de entender lo que nos pasa, lo que nos sucede, por qué a nosotros, por qué esto, somos conscientes de que nuestra cruz está al lado de la cruz de Jesús, que no estamos solos, que tenemos una presencia que nos acompaña en esos momentos como aquellos dos hombres que no murieron solos, sino al lado de Jesús el Nazareno. Pues primera reflexión para hoy. ¿Por qué este título para esta catequesis? Cruces de blasfemia, cruces de paraíso. Pues porque yo creo que todos tenemos claro, y estaréis de acuerdo conmigo, que cuando la vida aprieta, cuando llegan los momentos de sufrimiento de verdad, cuando de repente todo el castillo de naipes que nos hemos montado se nos cae, cuando nos quedamos desnudos, sin fuerzas y sin seguridades ante dolores que nos llegan, ante enfermedades, ante pandemias, ante soledades, ante traiciones. Cuando llegan esos momentos, el ser humano tiende a radicalizarse, o hacia un lado o hacia otro. Y estos dos hombres, estos dos ladrones que murieron al lado de Jesús, nos enseñan dos maneras de vivir la cruz diferentes. Y ojalá que a través de ellos, pues tú consigas también pensar en cómo tú afrontas tu cruz hoy, aquí y ahora. Como decía San Agustín, hay tres hombres en cruz aquella tarde. Uno que da la salvación, otro que la recibe y un tercero que la desprecia. Para los tres la pena es la misma, pero todos mueren por diversa causa. Vamos allá con el primer ladrón.
Dice el Evangelio de Lucas en su capítulo 23 que uno de los ladrones en aquel momento se atrevió a abrir la boca. Uno de los malhechores que pendían de la cruz blasfemó diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. ¿Qué encerraban estas palabras? Bueno, yo creo que cuando vivimos la cruz llenos de cólera, llenos de rebeldía, de odio, de reproches a unos y a otros, nos parecemos bastante a este primer ladrón. Toda nuestra vida en esos momentos pasa delante de nosotros, comprobamos muchas veces con estupor todos los momentos que hemos desperdiciado, los sueños no cumplidos, las palabras no dichas, las oportunidades perdidas, ¿no? Cuando llegan los momentos de apretura, nos damos cuenta de que muchas veces hemos elegido y tomado opciones con criterios diferentes a los que nos ha propuesto Jesús, por muy seguidores de Él que digamos que somos, ¿no? Toda una vida soñando el bienestar, la comodidad, el éxito, el triunfo, ganar dinero. Y podría ser peor, ¿no? ¿Os acordáis del hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Pues eso, toda la vida dedicada a trabajar en la misión, echando horas, gastando esfuerzos, ganando el reino a base de codos, ¿eh? Con mucha voluntad, con mucha cabeza, intentando comprar los caminos de nuestra propia salvación, pero tal vez con poco amor. Cuando el castillo de naipes, como os decía antes, se derrumba y sientes el silencio de Dios, cuando compruebas que la vida se acaba, ¿no? Que no hay tanto éxito ni tantas oportunidades ya, que ya no es tiempo de soñar, pues a veces se destapa un corazón lleno de queja, de reproche ante el mismo Jesús. De repente se hace presente el vacío, ¿no? Y nos engulle nuestro propio grito, ¿no? Esta es una primera manera en la que tal vez muchas veces afrontamos nuestra propia cruz, ¿no? Hacemos, parece que seguimos a Jesús o intentamos seguirle con total honestidad. Cuando las cosas van bien, no pensamos demasiado, nos consideramos buenos hijos, buenos apóstoles, buenos testigos. Además nos decimos cuántas veces y cuánto tiempo echamos, pero de repente vienen los tornados, las lluvias, las tormentas, los huracanes de la vida y de nuestro corazón que brota. Queja, reproche y, como os decía, poco amor. Pero hay otra manera de vivir la cruz, que es la manera que nos enseña el otro ladrón, el que tradicionalmente se le ha conocido como el buen ladrón, ¿no? El buen ladrón que, tomando la palabra en aquel momento, dice lo siguiente según nos relata el evangelista Lucas. Tomando la palabra le respondió diciendo: ni siquiera estando en el suplicio temes a Dios. Nosotros en verdad estamos crucificados justamente, pues recibimos el justo pago de lo que hicimos. Pero nada malo ha hecho. Estas son las primeras palabras de este hombre, ¿no? Un hombre cuyo dolor no destruye su alma. Un hombre que incluso en estos momentos, fijaos, es capaz de olvidarse de sí mismo. Él está siendo crucificado, pero pone sus ojos en el Jesús bueno y justo que está siendo crucificado injustamente. Esa capacidad de mirar, incluso en mi propia tragedia, al otro, al hermano que más sufre. Este hombre era un pecador, este hombre se equivocó, este hombre muere justamente, ¿no?, bajo la pena que en aquel momento había que imponerle, pero no es un fanático. Había amor en su corazón, ¿no? Posiblemente él no brilló como debía, posiblemente no supo vivir una vida acorde al don que había recibido, posiblemente se olvidó del amor mucho tiempo, pero no llegó a corromperse del todo, ¿no? La cruz lo desnuda totalmente y le permite encontrarse con Jesús justo al final. Le permite encontrarse con Jesús
en el peor momento de su vida, lo cual va a ser motivo de su salvación definitiva, ¿no? Es un dolor y un sufrimiento que no le impide no le evita salirse de su tragedia, pero el fijarse en Jesús y en fijarse en aquel que en ese momento está peor que él, pues le hace saberse necesitado de esa mirada que descubre en el misterio de aquel hombre crucificado a su lado, al que posiblemente no conocía, o al que conocía pues seguramente de lejos, un poco de oídas, pero que sabía ciertamente que moría injustamente, ¿no? Fijaos, lo que vendrá después, la respuesta de Jesús es absolutamente pacificadora y de alguna manera cambia la historia en ese momento y hace palabra esa intención de Jesús de hacerlo todo nuevo, ¿no? Jesús le responde, el buen ladrón le dice aquello de acuérdate de mí cuando estés en tu reino, y la respuesta de Jesús es pues de una contundencia, de una paz y de un amor tremendo, ¿no? Jesús responde, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Se abre con en verdad te digo, que para un judío ya sabéis que tiene todo el sentido de un juramento, ¿no? Y luego, ¿qué tres partes, ¿no? Hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Si había fe en las palabras del buen ladrón, la serenidad de auténtico rey de nuestra vida con la que responde Jesús es sobrecogedora, ¿no? Hoy, ese hoy nos hace sentir que en el tiempo concreto de nuestro día a día se abre además la eternidad, ¿no? Pese a los momentos que nos toque vivir de cruz, de dificultad, que tenemos que atravesar, que Jesús no nos los quita, pero a la vez nos los llena de contenido, ¿no? Es un futuro que se hace presente, el del cielo, el de la salvación. Es un cielo que puedo tocar ya con las manos, que no es una promesa lejana, que no es, mañana, después del juicio, cuando resucite, hoy. Ese hoy es nuestro hoy, es tu hoy, ¿no? Agárrate a eso, agarrémonos a eso. No te pases la vida soñando o rezando por un paraíso que ya se te regala de alguna manera hoy, ¿no? Porque luego viene ese conmigo que le dice Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y es que posiblemente el paraíso no es más que la compañía de Jesús, ¿no? Ese hombre ya estaba en la cruz, ya estaba en el Calvario, ya estaba entrando en el paraíso, en un momento atroz, en un momento dificilísimo y a la vez en un momento ya de salvación. Ojalá nosotros también seamos capaces de vivir nuestras cruces y nuestras dificultades así. Primero sabiéndonos acompañados por Jesús, al lado de Él, sabiendo que Él también fue crucificado por mucho menos que por lo que nosotros a veces tenemos que pasar, ¿no? Segundo, nos regala la eternidad para vivir el día a día. Ese cielo al que queremos llegar y al que anhelamos, ya podemos empezar a tocarlo. ¿Cómo? Estando al lado de Jesús, ¿no? Estando al lado de Jesús en los momentos de cruz, estamos ya entrando en el paraíso, en la tierra prometida, ¿no? En la paz que otorga estar al lado del Maestro, ¿no? Esta enseñanza de este buen ladrón en este día, pues nos abre un escenario maravilloso, y es que pese a los tormentos, los dolores, las enfermedades, las cruces por las que tenemos que atravesar diariamente o alguna vez en nuestra etapa de nuestra vida aquí en la tierra, sabemos que podemos aspirar a vivirla, esa cruz, como la vivió Él, aguantando los tormentos, pero no destruyendo nuestra alma, sabiendo que tenemos que atravesar esa dificultad, pero que no tenemos por qué quebrarnos, no tenemos por qué ceder ante el peso de la desesperanza, de la derrota, ¿no? Y a eso estamos llamados. Fijaos, en la cruz se inauguran las nuevas medidas de todas las cosas. Permitidme que os lea un pasaje
y me parece maravilloso, ¿no? En la cruz, Judas, uno de los 12, se pierde y Magdalena, la pecadora, se salva. En la cruz, el sumo sacerdote que lleva años examinando a Cristo y su doctrina no reconoce en él al Hijo de Dios. Y el centurión, solo con verle morir, descubre todo. Un ladrón muere blasfemando y el otro entra directamente en el paraíso. La verdad triunfa sobre las apariencias. El corazón importa más que los gestos. Una nueva luz escruta las entrañas de los hombres. Jesús lo hace todo nuevo hoy. Jesús lo hace todo nuevo hoy. Jesús es capaz de hacerlo todo nuevo también en nuestra propia cruz. Ojalá nuestras cruces sean cruces de paraíso y no cruces de blasfemia. Eso es lo que os deseo para este Viernes Santo, en familia, en comunidad y también en soledad, al lado de Jesús.